y hermanos sigamos detallando en la vida de Jesús, I invite all of you today to continue detailing in the life of Jesus, en su vida como hombre. in his life as a man. Algunos eventos de los más destacados de la vida de Jesús. Some of the most outstanding moments in his journey. Y quiero recordarle que estamos viendo los eventos de Jesús como hombre. And once again, I want to remind all of you that we're reliving the moments of him as a man. La palabra declara que él fue 100% hombre y 100% Dios. The word says that he was 100% man, 100% God. Pero estamos viendo su recorrido como hombre en la tierra, And we see his whole entire journey here on earth, lo cual nos enseña la importancia de lo que él fue which teach us of the importance of who he was para lo que nosotros somos. to show us what we are. Dígale a la persona que está al lado, necesitas a Jesús. Say to the person next to you, you need of Jesus. Tú lo necesitas. You need of him. Mírelo de frente y dígaselo en serio. Look him right in the face and say, seriously, Necesitas a you Jesús. need of Jesus. Mire, muchos por falta de conocimiento, Many, due to the lack of knowledge, y pienso que quizás también por un suficiente egocentrismo, and partly because of their own supposed self-sufficiency, han reducido el cristianismo a una forma de autoayuda. have reduced Christianity to a form of self-help, El cristianismo reducido a una fórmula de autosuperación, or reduce it to partly to self-importance, que se compone de algunas llaves para todo lo que yo necesito. just like a set of keys so that everything goes well for them. El cristianismo como fórmulas para que me vaya bien. As a formula of going as everything may go well for me, Y punto, no más. and that's it. Si se porta bien con Diosito, le va bien. If you behave well with God, God will bless you. Si se porta mal con Diosito, le va mal. If not, it will go bad, He will punish you. Mire, esto es lo mismo que con cualquier otro ídolo. And that's just the exact same way of all forms of idols. Si usted tiene un ídolo y lo hace bien con el ídolo, le va bien. And if you have an idol and it goes well with the idol, it goes well for you. Pero si no lo hace bien con su ídolo, le va mal. But if you don't behave well with your idol, everything will go wrong. Es lo mismo, It's the same. reducido. It's just all reduced. Así que entonces encontramos un cristianismo So we have a Christianity, con oraciones, a set of prayers, ungimientos, anointings, declaraciones, declarations, fórmulas para hacernos de una vida como nos gusta. formulas to make us feel good in this life. ¿Cuál es la nueva unción? What's the new anointing? ¿Cuál es la nueva palabra? What's the new word? Y con eso no estoy diciendo de que esté en contra del ungimiento, And from that, I'm not saying that I'm not against anointings de la oración, or of prayer, pero se ha reducido como si fuesen fórmulas but it's being reduced to just formulas para hacernos de una vida como la esperamos, to make it to a life that's how we want it, como nosotros deseamos. and how we desire it. Para eso en realidad es el cristianismo. So in reality, is that really what Christianity is? Y cuando hablo de cristianismo, Eh, hablamos indiscutiblemente de su fundador. And when we speak of Christianity, we talking about the founder. No hablamos de la iglesia primitiva, We're not talking about the first church. no hablamos de Pablo, We're not talking about Paul, ni de Pedro, nor of Peter, ni de Jacobo, nor of Jacob, ni de la madre de Jesús. nor of the mother of Jesus. Hablamos del autor y consumador de la fe, We're talking about the author and the finisher of our faith, Cristo, Christ, de donde viene la palabra cristianos. from where the word comes from, Christians. Así que para tener una visión clara de lo que es el cristianismo, So to have a clear vision of what Christianity is, sin lugar a duda, So what- debemos entender la vida de Jesús, so without a doubt, we have to understand the life of Jesus, sus acciones, His actions, sus pensamientos, His thoughts, sus palabras, His words, sus deseos. His desires. Mire, algunos en el afán de conocer cuál es la verdad, Some in their eagerness to know the truth se han incluso volteado a la cultura judía have returned to the Jewish culture, y han puesto sus ojos en la cultura judía, and they put themselves just solely in the Jewish culture, cometiendo, si no es el mismo error, uno peor.
It's not making the same mistake, but something sometimes even more greater. Porque aunque Jesús vivió sumergido en la cultura judía conforme al plan del Padre, Because although Jesus lived as a Jew according to the Father's plan, y era una cultura que gira en torno del conocimiento de Dios, and it's all everything that's emerging in the knowledge of God, su vida como tal trasciende a la cultura judía. but by the life of Jesus transcends beyond the Jewish culture. Su vida nos demuestra que él no se quedó en los ritos de la cultura judía. His life was not about doing rituals. Lo mismo que los otros al otro extremo, But many do in a different type of extremes. buscando fórmulas, Looking for formulas, buscando ritos, looking for rituals, buscando algo para lograr el buen bienestar de mi vida. it's looking at doing things in order to accomplish the better oneself. Lo que termina siempre siendo una religión. But what they do, and the mistake is, that make it into a religion. Pero la religión siempre opaca y enceguece el verdadero fin del cristianismo. The religion always blinds the true end of what Christianity really is. Mire, ser cristiano por definición, To be a Christian by definition, o sea, ser cristiano por el lado intelectual, but being a Christian by what is mentally or what is spoken to intellectually, es conocer a Cristo is to know Jesus, y es creer en Cristo. is to believe in Jesus. Por otro lado, But on the other side, ser cristiano por decisión but it's actually to be a Christian by choice de vida of life, es seguir, to follow, es servir, serve, es amar love, y es vivir como Cristo. and live like Christ. Mire, si el cristianismo por definición fuera el objetivo, But to be a Christian by definition was the only, by definition, objective, pues los demonios tendrían su vida hecha, then the demons would have their life simple. porque ellos conocen a Cristo Because they know of Jesus y ellos creen en Cristo. and they believe in Jesus. Es más, ellos hacen lo que muchos seguidores de Cristo ni siquiera hacen. They do everything that a Christian, a lot of followers don't even do. Ellos tiemblan delante de él. They tremble in his presence. Así que de eso no se trata. But that's not what it's about. Ellos creen, They believe, ellos conocen, they know, pero ellos tiemblan, but they tremble. pero ellos no se sujetan. But they do not submit to Christ. Y es que aquí es donde el cristianismo se sustenta y se enriquece, And here is where Christianity is tested and is enriched en la sujeción. in submission. ¿Cuántos sujetos hay aquí? How many here are submitted? ¿Cuántas personas dicen, yo tengo un corazón sujeto para con Dios? Who can here say, like, my heart is submitted to Christ? Mire, la sujeción no es una idea, Submission is not an idea. es una decisión It's a decision al señorío de Cristo. to the Lordship of Christ. O te sujetas I o submit. no te sujetas. I submit or I do not submit. Es una decisión, It's a decision. tal cual como la salvación. Exactly just how salvation is. La salvación también es una decisión. Salvation is also a decision. Es una decisión personal. It's a personal decision. La salvación es gratis, es dada para todos los que quieran, It's free and it's given to anyone who wants it, pero es personal, but it's personal porque es una decisión because it's a decision. I can't say. del creer y del ser. To believe and to do. Es aquí donde se afianza el cristianismo, And that's where Christianity is defined. no por definición solamente, Not just by definition, by words itself, sino más bien por decisión. by decision. Diga decisión. Say decision. Por ejemplo, hace 8 días yo estaba hablando con alguien For example, 8 days ago, I was speaking with someone acerca de servir a Dios o no. about serving God or not. Pues estamos hablando de las prioridades. And we were talking about priorities. Y me decía, para servir a Dios en lo que quizás Él no le está pidiendo a uno, Serving God is like probably he's asking of someone. se debe hacer porque se desea, ¿verdad? It should be something that's desired, right? Debe nacer en uno. It should be born within someone. Yo le dije, sin lugar a dudas. And I said, without a doubt. Claro que sí, Of course. porque si no, de lo contrario, sería
religión. Because if it's the contrary, it will be by definition religion. Lo hago porque me toca, pero no tengo ningún gozo en eso. ¿Cómo se? Lo hago porque me toca hacerlo, I do it because I have to do it, pero no soy feliz haciéndolo. but I'm not happy doing so. Escúcheme, ese me nace Listen, that is born of me. servir a Dios. It's born of me to serve God. Le tengo una noticia. I have news for you. A ningún hombre le nace. From no man, that is a desire within. No. No. Deje de pensar que usted es una bella persona. Stop thinking that you're this very magical person. No, ese es el peor error que podemos cometer. That is the worst error that we can think A of. ningún hombre le nace servir a Dios. It is never born within of a man to serve God, Porque somos rebeldes por naturaleza. because we're rebellious by nature. Somos autocomplacientes. We're self-complacent or gratification. Diga autocomplaciente. Say self-gratification. Nos encanta sentirnos bien haciendo lo que tenemos que hacer. We feel good doing what we're supposed to do. Por eso el servir a Dios no nace en el corazón del hombre. That's why serving God is not born within. ¿Cómo así? How is that so? ¿Sabe de dónde nace? You know where it's born? De una relación personal con Dios. From a personal relationship with Jesus. No de lo que voy a realizar. It's not something that it's not something I have to realize. Mire, porque con facilidad puedo terminar amando lo que hago Because at the end, I fall in love with what I'm doing sin amar a por quien lo hago. without loving who I do it for. Por ejemplo, For example, cantar. for singing. ¿A quién le gusta cantar aquí? Who here loves to sing? A todos nos gusta cantar. Here, everyone loves Y to quizás sing. usted no tenga buena voz, es otra cosa. You know, if you don't have a good voice, it's a different thing. Y aún así mucha gente me dice, "Ay, yo quiero cantar en la alabanza." And then many people say, well, I want to sing in the worship team. Uno le hace el examen y dice, vea, usted lo sugiere, hay muchos lugares donde servir, en el piano, en otro lugar, pero para cantar, ¿no? I do the test and it comes out differently. I'm like, you know what, you can serve in other areas, but I don't think here's your place. Pero voy a poner este ejemplo But I want to put this example hablando de un músico, of talking about a musician, un cantante que llegue aquí a singer that comes here, y que le guste cantar. and he likes to sing. Dígale, ¿quieres servir a Dios en este lugar, en esta plataforma, para que dirija cantándole a Dios con todos? If you ask them, would you like to serve God in music in this place? Le aseguro que va a decir de una, sí, claro, And he'll probably answer you, yes, of course. me gustaría. I would love to. Quizás si es nuevo dice, ay, pero me da unos nervios. But it might be new, but like, well, I'm nervous to do so. Ay, qué nervios. But, Pero lo va a hacer. but he might say like, oh, I'm nervous, but he will do it. Porque ama cantar. Because he loves to sing. Porque le apasiona cantar. Because it's a passion for him to sing. Porque se le dio un don para cantar. Because a gift was given for him to sing. Y por definición, And by definition, creerá que le está cantando a Dios. and they'll believe that they're actually singing to God. Que lo está haciendo por Dios. And they're doing it for God. Porque lo hace sentir pleno. Because it makes him feel fulfilled. Y siente que ama a Dios cuando canta. And he feels like he loves God when he sings. Cristo, yo te amo. No, I'm not singing. Dígalo en inglés. I'm one of those that can't sing. Él es uno de los que no pasa el examen. Exactly. Pero ¿realmente lo ama? But in reality, do they love him? Canta hermoso. He sings beautifully. Pero ¿realmente lo canta? But does he really love him? Y entonces a ese que está ahí, Cristo, yo te amo. Dígale ahora, Now say to them, tienes que entender que el Señor es soberano y Él es primero en todo. now ask them, is God truly sovereign? And is he actually your first priority? Y vas a tener que organizar todas tus prioridades. And you're going to have to fix all your other priorities. Y vas a tener que ponerte en línea con el Señor que dices que amas. And you have to put yourself, you have to align yourself to the God that you say you love. Tienes que darle tu primer lugar
en todo. You must give him your first place in everything. ¿Cómo? How? ¿El primer lugar en todo? And like my first place in everything? Ah, no. Oh no. ¿Y mis sueños? In my dreams? ¿Y mis gustos? In my desires? ¿Y mis metas? Is my goals? ¿Mi schedule? My schedule? No. No. ¿Mis actividades? My time? ¿Y entonces Dios me anula a mí? And God just make me less? Claro que no. Dios nunca te va a anular. And God will never cancel you. Es más, It's more. Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas dar. God would never ask of you something you can never give him. Jamás. Ever. Es más, But more. Él ni siquiera nos está pidiendo que le demos algo. And he's never even asking us to give him something. Él está reclamando por derecho God demands his rightful place y un derecho legítimo, and his legitimate right. que Él es el primero y el último. That he's the first and he's the last. Él es la prioridad de la vida, He's the priority of life porque de Él mana la vida because life flows from him y Él es la vida. and he is life. Te amo más que a mi vida. Vaya y tóquele la vida. Go and touch his life. ¿Qué tal? Imaginémonos a Job cantando esa canción. Imagine Job singing that song. Te amo más que a mi vida. Y todo le fue tocado. And everything was tested in his life. Pregúntale a la persona que tiene al lado, ¿estás amando a Dios como corresponde? Ask the person next to you, do you love how he's supposed to be loved? Pregúntale, ¿lo amas por decisión o por definición? Do you love him by decision or because of definition? Por definición, todos cantamos aquí esta mañana. Because for this, ¿cómo? Por By definition, we're all singing in this place. Pero por decisión, la pregunta es, ¿cuántos en esta mañana le cantamos a Dios? But by decision, how many of us are actually singing to God? Mire, mis hermanos, vayamos hoy a uno de los momentos más sorprendentes y fascinantes Let's look at one of the most extraordinary and fascinating moments in the life of Jesus, en la vida de nuestro Señor Jesús, in the life of our Lord, la the transfiguración. transfiguration. Vamos a Marcos 9 del 2 al 8. Let's go to Mark 9, chapter 9, verse 2 to 8. And you may read to the language, the language of your preference. Me estoy despertando todavía, disculpe. Bueno, no, él me escribió a las 5 de la mañana. Entonces. Que se entre dormido. La otra vez. Ok, Marcos 9 del 2 al 8. A ver. Marcos 9 del 2 al 8. Mark 9, 2 to 8. Dice así, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él que... Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Creo que cualquier persona que lea esta historia de la vida de nuestro Señor Jesús And I believe anyone who hears this story will have questions, tendrá muchas preguntas. have a lot of questions. Y esto es lo que yo creo que hace más fascinante esta historia. And I think that's what makes the story so fascinating. Pero le invito a que entendamos desde este momento But I want to understand at this moment
algunas cosas puntuales que nos van a ayudar a nosotros de muchas formas. And let's focus on some points that will help us understand this. Y hoy vamos a ver la primera. And we'll see the first. Mire, lo primero, The first. ¿qué es esta gloria que se mostró en el rostro de nuestro Señor? What was this glory that was shining in the face of Jesus? ¿De qué se trata? What is that about? Esa radiantez que salía en el rostro de Jesús. The radiance that was going around his face. Le pregunto, ¿a alguien más le sucedió esto en la Biblia? And I ask, did anyone else in the Bible happen to this? Moisés, muy bien. Moses, perfect. Esteban. Stephen. Otros hombres le sucedió lo mismo en la Biblia. A lot of people in the Bible happened this. Pero ¿de qué se trata esto tan brillante en el rostro de Jesús? But what was this something so much more radiant on the face of Jesus? Mire, la forma más fácil que encuentro de que podamos entenderlo The easiest way to understand this es fijar nuestra atención en lo que dice el verso 7. is to look at what verse 7 says. La voz del Padre diciendo, The voice of the Father said, este es mi Hijo amado, a Él oíd. "Listen to my beloved Son, listen to him." Dígalo, a Él oíd. And say to him, listen to him. De esta declaración parte todo. From this declaration makes everything, separates everything. A Él oíd. Listen to him. Tóquele la orejita a la persona que está al lado y dígale, a Él oíd. Touch the person's ear next to you and say, listen Si to es him. orejón, no se la toque mucho. If he's a big ear, don't touch it too much. Mire, Pablo le dice And Paul says a los filipenses en Filipenses 2 del 6 al 7. to the Philippians in chapter 2, verse 6 to 7, Pablo nos dice esto, que aunque Jesús era igual a Dios, that although Jesus was was God, porque era Dios, because he was God, dejó de lado el ejercicio de su deidad. he laid aside the exercise of his divine power. Escuche, él no dejó su deidad, He never left his divinity. no podía hacerlo. He couldn't. Usted no puede dejar de ser lo que usted es. You cannot stop being who you are. Pero lo que se refiere, But what he was referring to, dejó de lado la manifestación de esa deidad. he laid aside the manifestation of his divinity. Dejó de un lado el ejercicio voluntario de su deidad. He laid aside the voluntary use of his deity. ¿Y qué hizo? And what he do? Se humilló He humbled himself y se hizo hombre. and he became man. Y vivió su vida terrenal como un hombre, And he lived his earthly life as a true man, siendo Dios. though he was God. Vivió siendo como hombre. But he lived living as a man. Adoptó la condición de un hombre, He adopted the form and the conditions of a man, como él, como yo y como usted, like everyone else in here. para que en cada manifestación de su existencia terrenal So that in every act we could see pudiéramos entender cómo Dios quiso que el hombre fuera, we could see how God wanted for man to be like, cómo el Señor concibió al hombre and how God was able to conceive man cuando lo creó. when he created him. Mire, el Señor Jesús no vino a mostrarnos cómo se comporta Dios. He didn't come to show us how God acts. Vino a mostrarnos al hombre como Dios quiso que fuera. He came to show us how man should actually act before God. Él vino a explicarnos el plan. He came to explain to us the plan. Hebreos 2 del 6 al 8 Hebrews 2, chapter 2, 6 through 8, toca uno de los salmos más hermosos, highlights one of the most beautiful psalms, el Salmo 8, Psalms 8, resaltando esto que dice, highlighting this truth, de esto que estamos hablando. everything that we're speaking of right now, Dice que Él sometió todo a Él. that everything was subjected under him. Es decir, que nada quedó fuera de su control. That meaning that everything was not out of his control. Jesús, al ser Dios, Jesus, being God, tenía el control de todo, had control of everything, pero se hizo hombre but he became man para en Él mostrarnos la realidad del diseño del hombre. to show us the true design of man. Mire, Dios quiso por diseño que el hombre tuviera autoridad
sobre todo. God made man with the design of man having control of everything. Este destino, Adán lo perdió. And this design, Adam lost it. Perdió el diseño, pero siguió el anhelo en su corazón que fue puesto también por Dios. He lost his design, but the desire was still within him. ¿Cuál era el diseño? What was the design? Señorear. To be a lord. Mire, como raza, As a race, nunca hemos olvidado este mandato del diseño divino, that we've never lost this commandment about our design, porque hace parte de lo que está inmerso en el hombre. because it's about what's within the man, Señorear. to be lord. Todo lo tenemos dentro de nosotros, We have everything within us, pero se ha confundido con el yo me mando. but it has lost it in the form of I command myself. Mire, dentro del diseño del hombre In the design of man, estaba que todo estuviera sujeto a nosotros, that everything was subjected to man, no al revés, not reversed. que nosotros estuviéramos sujetos a todas las cosas. That we're submitted to everything else. Ese no fue el plan del Génesis. That was not the plan in Genesis. Usted se lo puede leer. You can read it. Estaba que todo se sujetara al hombre, That everything was subjected to man, no que el hombre terminara sujeto a todas las cosas. and not that man was subjected to everything else. El hombre, usted y yo, nacimos para gobernar la creación de Dios. All of us here were born to be governors of the things of this earth. Pero sin Dios, But without God, ese anhelo que fue puesto por Dios, ese diseño, that desire that was placed within us se volvió algo terrenal became something very earthly, y se convirtió en avaricia. and it became greed, Porque ya el hombre no caminaba por diseño, because man no longer walked upon that design, sino por instinto. but by instinct. Algo dentro de mí me llama a gobernar So an instinct within me is calling me to be a governor, y se convierte en avaricia. and it becomes greed, Querer alcanzar más y más y más. to get more, more, and more. La avaricia es un instinto destructivo porque no tiene el carácter de Dios. Greed is the instinct of one who does not have God's character. Mire, el carácter de Dios en el hombre es lo único que le da el verdadero rumbo a todo. Because what really marks something within the Christian, it's what Le da rumbo a todo. it gives rhythm, makes sense to everything. Porque todo nace de Dios Because everything comes from God, y todo tiene que volver a Dios. and everything has to come back to God. Mire, sin Él, So without Him, sin Dios, without God, el hombre solo ve recursos, man only sees resources, nunca ve propósitos. never sees purpose. Vive por las añadiduras, He lives by the needs, no por la manifestación de la vida que Dios puso en él. but never by what was placed by God within him. Sin Dios, el hombre solo vive de su diario vivir, Without God, man only survives day by day, porque no ve destino. because there's no destiny. Él necesita hacerse un destino, He needs to make his own destiny, porque no tengo. because I don't have it. No sé de dónde vengo ni para dónde voy. I don't know where I have it, and I don't know where to go. Necesito ser alguien en la vida. I need to be someone in this life. Ese diseño fue puesto por Dios, That design was placed with it from God. pero sin Dios no tiene el carácter para realizarse. But without God, he has no character to realize it. Y entonces no ve destino, So for that reason, he sees no destiny. no ve diseño, He sees no design, porque el diseño solamente viene por Dios. because design only comes from God himself. Esta es la historia de la humanidad. This is truly the humanity's history. Hombres que han perdido la capacidad del ser Men who have lost the capacity to be something, y luchan a diario and they fight for it daily, con el deseo de hacer y de hacer y de hacer y de hacer y de hacer. and to do, and to do, and to do, and to do. Y termina cansado, 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 cansado. And he becomes very, very, very tired. Ese es el estado incompleto e inconcluso del hombre, And that is the state of the being of man, por el cual la humanidad
perece. And that's why humanity perishes. Mire, nosotros, Listen, us, la humanidad, humanity, tenemos la capacidad de hacer cosas impresionantes. we're capable of doing a very impressive things. Mire la ciencia. Look at science. La ciencia no es un arbusto que va creciendo solo. Science is not something that's just growing by itself. No, No, eso es ciencias naturales. that's natural science. Pero la ciencia, la tecnología no crece sola. But science and technology doesn't grow by itself. Mire cómo evoluciona cada día más la ciencia. Look how science evolves each day. Está hablando de la capacidad del hacer de los hombres. It's talking about the capacity of what man can do. Pero siempre termina siendo su propia autodestrucción. But it's always leading to their own self-destruction. Un día alguien descubrió los átomos. Someone found atoms, Y hoy tenemos la bomba atómica. and today we have nuclear bombs. ¿Por qué pasan estas cosas? Why do these things happen? Porque carece del ser. Because what was it? Oh, because your being is lost. Hace cosas buenas y siempre terminan mal. They do something good, but they end up doing the worst thing. ¿Por qué? Why? Porque no hay razón de ser. Because there's no reason for doing. El hombre ha perdido el secreto de su humanidad. They have lost the secret of their humanity. El ser. To do. Tan perdido está que ahora quiere humanizar todo. They're so lost that they want to humanize everything, Desde un perro hasta un peluche. from a dog to a teddy bear. Hombres y mujeres que se están casando ahorita con hologramas. People getting married to holograms. Y usted dirá, ese es un loco por allá. That's a crazy dude over there. No, No. todos andan buscando algo que hacer Everyone's looking to something to do porque no encuentran la razón del ser. because they don't find the reason to do something, Y eso es propósito. and that is purpose, Y ese es el propósito de la Biblia. and that is the purpose from the Bible, Revelarnos a Cristo. to be revealed in Christ. Esa fue la razón de la venida de Jesús a la tierra. That was the reason why Jesus came to this earth, Para que pudiéramos tener el secreto de la vida. so that we can have the secret of life, El secreto que perdió la humanidad. a secret that was lost by humanity, Volver al diseño de Dios. going back to the designs of God. Toda la Biblia se trata de eso. The Bible is all about that. Desde Génesis a Apocalipsis, toda apunta a Cristo. Genesis to Revelations, it all points to Jesus. La Biblia pretende revelarnos a Cristo. The Bible pertains us to being Christ. ¿Y quién es Cristo? And who is Christ? ¿Quién es Cristo? Who is Christ? ¿El Hijo de quién? The Son of who? ¿Y quién es usted ahora por medio de Cristo? And who are you because of Christ? ¿Se da cuenta Do you realize de qué trata la Biblia? what the Bible is all about? Usted y yo fuimos creados bajo un diseño. You were created under a design. Y solo hasta que volvamos a ese diseño podremos sentirnos plenos. And only when you return to that will, you will be truly fulfilled. Y mire lo que dice Hebreos 8, el versículo 2. And look what it says in Hebrews chapter 2, verse 8 and 9. Perdón, Hebreos 2, el versículo 8. And look what it says in Hebrews chapter 2, verse 8. Vamos allí, vamos juntos. Let's go to the verse. Pero no puedo diga que yo estoy inventando, léalo. So they don't think I'm just making up things. Go to Hebrews chapter 2, verse 8. Hebreos 2, Hebrews 2, verso 8. verse 8. Está hablando de este Salmo 8. He's referring to what Psalms. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Mire lo que dice. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. And we still see that everything has not been subjected to him. ¿De quién está hablando? Who is he speaking to?
¿De quién está hablando allí? Who is he speaking to? Del hombre. A man. Y se lo demuestro. And I'll demonstrate it. Lea el verso 9. Read verse 9. Pero vemos a aquel Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero vemos a Jesús, Here we see Jesus, quien por un poco tiempo fue uno hecho poco menor que los ángeles. for a little time he was made less than what angels are. Dice, pero vemos a Jesús. It says, but we see Jesus. ¿Cómo le vemos? How do we see Jesus? ¿Cuándo alguien vio a Jesús coronado en gloria y en honor? When do we see Jesus crowned in glory and honor? Pedro, Santiago y Juan. Peter, John, and James. Mire, el escritor de Hebreos habla que en Jesús tenemos la sombra The writer of Hebrews shows us that in Jesus we have that model de lo que debe ser la vida de un hombre. of what the life of man should be all about. No que seamos dioses, This doesn't mean that we're gods. no, No. que nos vamos a transfigurar. It's like, oh man, we're going to be transfigured here. No, No. sino que cumplamos el diseño de autoridad y de gobierno con que el hombre fue diseñado. But more importantly, it means to fulfill the design, the authority, and dominion which man was created for. Fuimos hechos hijos de Dios. We were made as children of God. Fuimos hechos para ser hijos de Dios. We were made to become children of God. Eso refleja la autoridad de Dios. And that reflects the authority of God. Entonces, ¿qué pieza falta? What's the missing piece? El ser. The being. Diga The el desire. ser. Say the desire. Y es aquí donde el segundo Adán, Exactly what the second Adam did. ¿quién es el segundo Adán? Who the second Adam? Jesús, Christ hecho hombre, became man. entró por nosotros. He came because for us. El primer Adán, The first Adam, hombre también, who was also human, perdió el secreto de la humanidad para nosotros. lost the secret of humanity. Pero el segundo Adán, hombre también, But the second Adam, who was man as well, lo recuperó. recovered it. El segundo Adán vivió como hombre, The second Adam lived as a man, sujeto a pasiones como nosotros, subjected to passions like us, pero sin caer. but without falling. Él, el segundo Adán, no se desvió como el primero. The first Adam did not get out of the alignments. Lo vimos en la tentación de Jesús. We saw it in the temptation of Jesus. Resistió a las astutas amenazas del diablo. He resisted the temptations of the devil. No se desvió, sino que cumplió su fin. He didn't get out of alignment, but instead he fulfilled God's destiny. Él vivió la humanidad en completa He plenitud. lived humanity in fulfillment. ¿Por qué? And why? Porque él estaba sustentado por la fuente que el primer Adán dejó. He was sustained by the fountain that Adam left. Adán dejó la fuente Dios. Adam left the fountain, who is God. El segundo Adán, The second Adam, sin nada, lo tuvo todo. without anything, he had everything. Creo que ninguno aquí tendría la capacidad para repartir como Jesús repartió sin nada en su bolsillo. I think anyone here cannot share what Jesus was able to share without a cent in his pocket. Fue Señor de todo y fue coronado como Señor. He was Lord above all, and he was crowned as Lord. Jesús cumplió todo lo que estaba en la intención divina para nosotros los hombres. He completed and fulfilled everything that was mainly intention for all of us. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. And when God said, let's make man as our own image and in our own appearance. Jesús, como el segundo Adán, perseveró hasta el final, Jesus at the end, he preserved all the way to the end, hasta el punto de pasar de esta vida presente a la venidera.
passing from this present life into eternity without being held, Ya es hora de levantarse. Sin ser retenido por la muerte. without being detained by death. Jesús pudo atravesar He was able to transcend la vida del hombre from the life of man y tocar la eternidad. and touch eternity. Y la muerte no lo pudo retener. And death was not able to detain them. Esta es una de las cosas maravillosas que está sucediendo en este monte de la transfiguración. And this is one of the wonders that's happening in this moment of the passage of transfiguration. Mire, en Jesús se nos da una sombra. Jesus has given us a model, En Jesús se nos da un ejemplo and Jesus has given us an example de lo que es el diseño de un hijo de Dios. that is the true design of a child of God. Él venía a revelar lo que es un hijo de Dios. Él es el hijo de Dios. He came to reveal us to be a child of God because he is the Son of God. Mire, el monte de la transfiguración nos demuestra The transfiguration gives an example que Jesús en su vida como humano that Jesus, as alive as a man, podía tocar lo eterno that he was able to touch eternity como un verdadero hijo de Dios. like a true child of God. Él no tuvo que esperar para morir para recibir los movimientos eternos, He didn't need to die in order to reach it porque él vivía el diseño con que el hombre debe vivir. because he lived in full alignment with God, which men are supposed to live by. Te pregunto, ¿Adán podía ver a Dios? What can I ask? Was Adam capable of seeing God? Claro, Of course, pero lo perdió. but he lost it. Jesús vivió como el segundo Adán, Jesus lived according to the first Adam, viendo diariamente a Dios. seeing God daily. Él caminó en diseño. He walked in design. Una vida plena con Dios no se nutre del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo se dice? Disculpe. Una vida que está plena en Dios A life that is completed in God jamás se llena del fruto del árbol de la ciencia del bien y it del would mal. never be fulfilled by the tree of good and evil. Se lo explico. And I explain it to you. No vive tomando sus propias decisiones, They don't live by taking their own decisions sino que sabe que solamente se nutre de Él. because he understands they're only being nourished by God himself, Del árbol de la vida. but who is truly the tree of life. Por eso Él dijo, yo soy la vid, apartados de mí, nada podéis hacer. He says, that's why I am the vine, and away from me, you can do nothing. Dígale, tú no puedes hacer nada sin Dios. And say to the person next to you, you can do nothing without God. Apartado de Jesús no puedes hacer nada. Apart from God, you can do nothing. ¿Ja? ¿Cómo así que no puedo? What do you mean I can't? Claro que sí. Of course I can. Yo puedo. I can. Claro que puedo. Of course you can. Y claro que usted también puede hacer muchas cosas apartado de And Jesús. of course you can do a lot of things without Jesus. Pero siempre volverá al mismo punto. But you always return to the same point. Porque el hombre sin Dios solamente camina por instinto y no por diseño. Because man without God only walked about instincts, but never about purpose. El diseño con que fue creado el primer Adán. But the design that the first man was created, which was Adam. Pero Adán perdió el diseño del ser, Adam lost the desire of its purpose. que solo viene de Dios. It only comes from God. Por eso el primer Adán se desvió, That's why the first Adam strayed away, por depender de otra cosa que no era el árbol de la vida, because he depended on something that was not of the tree of life. por no depender del mismo Dios que lo había creado. For not depending on the same God that created him. Y se desvió hacia un desvío que ha ido en una espiral descendente, He strayed away into a downward spiral hacia la caída del hombre donde todos vivimos, that led to the fall of man where we all live now. donde todos entramos a este mundo. That we all come into the world. Y como hijos de Adán, And as children of Adam, de esa naturaleza, from that nature, no podemos ir más allá de nuestra propia humanidad caída. and that we can't go beyond that fallen humanity. Todos los hombres han sido limitados por la consecuencia del pecado. All men have been limited because of consequences of sin. La Biblia dice que la consecuencia del pecado es ¿qué? And what the Bible says the consequences of sin is what?
La muerte. Death. ¿Usted sí sabe que la muerte no hace parte del diseño de Dios? Do you also know that death is not part of the design of God? Dios no inventó la muerte para el hombre. God did not create that for man. El hombre fue diseñado para vivir eternamente. Man was designed to live in eternity. La muerte es una consecuencia de la caída de los hombres. Death is the consequences of the fall of man. Y por eso cuando Adán murió, nosotros morimos. And that's why when Adam died, we also died too. Porque la Escritura dice, en Adán todos mueren. That's why Scripture says, in Adam, all die. Pero hay un segundo Adán But there is a second Adam que no se desvió, that he did not stray, como lo vimos en la tentación, as we see in the temptation. sino que llegó hasta el final. But he reached to the finish line. Y aquí en el monte de la transfiguración nos lo demuestra. And here in the transfiguration, he shows it. Que no se necesita morir a la existencia en esta tierra. That he doesn't need to die to the existence of this earth. No necesitas morir para poder ver lo eterno. You don't need to die in order to see the eternity. La Biblia nos demuestra que muchos hombres en vida pudieron ver los movimientos eternos And there's other characters in the Bible that shows us that they were able to see the movements of heaven. y lo disfrutaron. And they enjoyed it. Y por esos mismos movimientos, aunque usted no los vea todavía, estamos aquí usted y yo. And because those movements that we can't even see ourselves, that's the very reason we're still here. Pero en el diseño es que usted y yo los podamos ver, But by design, we're supposed to be capable of seeing it. para que no estén como una conversación de un día de Elio y mío. ¿Será Dios? ¿Será que sí? ¿Eso fue de Dios? So we wouldn't be like the conversation I had with Ellie was like, you think that was God? I believe it was God. Now let's think about it. Hermanos, la realidad de los hijos de Dios son los diseños de Dios, no más. The realities of the children of God is the designs of God itself. No tiene que esperar a morir para disfrutar la plenitud del ser. You do not need to die in order to live in that fullness of God. Un hijo de Dios no tiene que esperar la muerte para poder sentir a Dios. A child of God does not need to die to feel God's presence. Fuimos diseñados para eso. We were designed just for that. Y el camino para ellos es Jesús. And the path to that is Jesus. Él es el modelo de un hijo de Dios. He is the model of a child of Por God. eso la voz dijo, a él oíd. That's why the voice said to him, you listen. Jesús no tuvo que morir para vivir su vida humana, Jesus didn't have to die in order to live his life as a human según la completa intención de Dios. with the whole intention of God, Incluso including pasó a la gloria sin morir. he passed to the glory without dying. Fue transfigurado como hombre, no como Dios. He was transfigured as a man and not as God. Y esto fue lo que estos tres discípulos And that's what the three disciples, fueron escogidos para que presenciaran. they were chosen in order to see this. Romanos 5 lo dice claramente. Romans 5 clearly says it. Lo que perdimos en Adán, What lo we, recuperamos en Cristo. what we lost in Adam, we recovered in Christ. Pero mucho más. But even more, Léalo. read it. En su casa lea Romanos 5. When you have time at home, read Romans Se lo 5. dejo de tarea. I leave it to you as homework. Deleítese leyendo eso. Delight yourself in reading that. Una y otra vez repite en Romanos. And many times it's repeated in Romans Perdimos esto y perdimos aquello. that we lost this and we lost that En Adán. in Adam. Pero en Cristo But in Christ, hemos recibido mucho más. we have received much more. En Cristo siempre el hombre llegará más lejos That in Christ, man was able to reach more and beyond. de lo que jamás habría podido llegar Adán. More than Adam was unable to reach. Mire, la transfiguración es una sombra para nosotros de lo que vive por diseño un hijo de Dios. The transfiguration is an example of and a model that a child of God should live by. Pero está totalmente ligado no a la emoción, sino a la voz de Dios. But it's more linked by the voice of God, not by man, A la fuente, to the fountain. que por diseño dice, By design, it says, a él oíd. to him you listen.
Porque Adán, por estar escuchando otras voces, lo perdió. Because Adam, for listening to other voices, he lost it. ¿Sabe? Todos nosotros somos propensos a escuchar muchas otras voces. You know, we're all submitted to, we're all prone to listen to other voices. Y por tiempo pensamos que esas voces nos van a ayudar en nuestro diario vivir y en nuestro existir. And that we believe that those voices are going to help us to understand and help us live in this life. Pero al finalizar nos damos cuenta de que algo nos falta. But in the end, we realize there's something that we're missing. Que hemos volvido al mismo lugar. That we're returning to the same place. Y esas voces siempre terminan drenando, Those voices end up always ending draining us, confundiendo confusing us, y estancando nuestras vidas. and helping us have a lack of in our life. Y el hombre, al escuchar esas voces, siempre llega al mismo punto ciego, And every time man goes to that one simple blind spot donde no tiene ninguna otra opción. that has no other options. Y tristemente, muchos en la desesperación llegan hasta la muerte. And sadly, because of desperation, many reach death instead. Por eso es que hoy vemos una humanidad brillante, That's why we see humanity very, very bright. como nunca en la historia tecnológica y moderna, Never in the history of technology and modern world. hecha a imagen y semejanza de Dios, Made by the image of God, pero vuelta una nada, but going back to being nothing. sin poder reconocer entre su mano derecha y su mano izquierda. Without recognizing what is on the right or on the left. Una humanidad testaruda, Humanity that's stubborn, diciendo que sí reconoce entre su mano derecha y su mano izquierda, saying that what's on their left and what's on their right, pero cada día abrazándose a su propia desdicha. but always hugging to their own Infelicidad. or their unhappiness or their misery. Porque la única plenitud del ser, Because the only thing, the only fulfillment in being, para lo que fue creado el hombre, for the reason for man was created for, para lo que existe un hijo de Dios, that a child of God exists for, es para que viva en dependencia a la fuente de la vida. to live in dependence of the fountain of life. Como pueblo de Dios nos puede pasar. As people of God, it can always happen to us. Si no entendemos el ejemplo de Jesús, If we don't understand the example of Jesus, podemos caer en esto. that we can fall in this. Su humanidad es muy importante para nosotros, His humanity is very important for all of us, por lo que Él vino a demostrarnos. for what he came to show all of us. Recuerde hoy, Remember today, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. and in him was life, and in him was the light for men. Es por eso que usted y yo necesitamos cada día conocer más a Jesús. That's why it's very important daily that we get to know Christ. Eso se lo repito a mis hijas todos los días. And that's why I repeat to my daughter each day. Le digo a mis hijas que por ir a la iglesia no conocen a Jesús. That's why I tell them, when you go to church, it doesn't mean that you go know Jesus. Por estar metidas en la iglesia no conocen a Jesús. And I tell them, just to be stuck in church, you're not going to know who Jesus is. Ayer le decía a Hannah, hasta el diablo puede entrar a la iglesia. ¿Cómo así? Ayer le decía a Hannah, hasta el diablo puede entrar a la iglesia. I even tell Hannah, the devil can even go to church. Y abrió su y dice, sí, papi. And she says, really, Dad? Decía, sí. And he's like, yeah, it's possible. Pero tú necesitas conocer a Jesús diariamente en tu vida. But you need to know Jesus Es daily la, in your life. es la única forma que vas a hacer que el plan por el que viniste aquí se desarrolle. It's the only purpose that his plan is able to enroll. Porque apartada de Dios, nada podrás hacer. Because separated from God, you can ever do anything. Harás lo que quieras, You can do anything else. pero siempre volverás al mismo lugar, But you're going to go to the same point. vacía, cansada y golpeada. Empty, tired, ¿y qué más? Y golpeada. And beaten. Pero Jesús nunca hará eso. But Jesus